El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, expresó su preocupación por una serie de demandas judiciales contra periodistas presentadas en las últimas semanas que atentan contra la libertad de expresión y la libre circulación de información. La mayoría de las denuncias presentadas o anunciadas públicamente entre los meses de julio, agosto y septiembre refieren a demandas penales por difamación e injurias a raíz de publicaciones periodísticas. La mayoría de ellas provienen de altos funcionarios estatales o legisladores. En 3 meses suman 7 los juicios presentados, más 2 amenazas de inicio de demandas, cuando el último informe de monitoreo registró 3 casos en todo un año. Bueno, CAINFO entiende que estas acciones procuran afectar el derecho de los periodistas y generan también un ambiente de hostigamiento, utilizando el sistema judicial. Para conversar sobre esto estamos en comunicación con Fabián Werner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. ¿Qué tal, Werner? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el análisis que hace CAINFO de esta situación que se está dando? Bueno, la verdad que nos tomó con bastante sorpresa y preocupación esto que hemos ido constatando en estas últimas semanas, sobre todo porque nos empezaron a consultar y a llegar noticia de que varios colegas, tanto en Montevideo como en el interior, estaban siendo convocados a audiencias judiciales en juzgados penales por demandas de difamación e injurias, y en algunos casos incluso por publicaciones que tienen más de un año. Entonces nos pareció que era un momento de reunir todos esos casos, de lanzar una alerta y de plantear la preocupación públicamente, porque, como ustedes planteaban recién en la introducción, nosotros en el último informe de monitoreo que publicamos en el mes de mayo habíamos consignado 3 casos en un año, en 12 meses. Uh-huh. Y acá estamos hablando de 7 demandas presentadas, que en realidad son 9, porque después que nosotros publicamos este comunicado tuvimos noticia de 2 juicios más, y además 2 casos en los cuales una senadora y un ministro amenazaron a periodistas con que les iban a hacer un juicio. Entonces, estamos hablando de 11 casos en 3 meses. Uh-huh. Y eso es inusual para el Uruguay, que es un país que sigue manteniendo altos índices de libertad de expresión, pero si empezamos a tener estos números, obviamente esos índices van a deteriorarse, porque esto implica la concreción de algo que nosotros también habíamos plantado en el informe de monitoreo de mayo, que es que existía un ambiente de hostigamiento y de estigmatización de muchos periodistas y de muchos medios, que en aquel momento simplemente o era el inicio, digamos, de un clima o de un ánimo de muchos jerarcas de hostigar periodistas, pero acá estamos hablando de que ese ambiente pasó a cuestiones muy concretas que tienen que ver con judicializar el malestar de los funcionarios públicos, llevar a los periodistas a los tribunales, y eso tiene una consecuencia directa en el colectivo de periodistas, porque, como lo ha dicho en muchísimas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se instala este ambiente de enjuiciar periodistas, lo que termina pasando es que todo el colectivo se siente amenazado, empieza a aparecer la autocensura, empiezan a pensar 2 veces los periodistas si publicar informaciones de interés público, porque eso puede derivar en una demanda que implica pérdida de tiempo, implica gasto en asesoría legal, implica la exposición pública, implica el enfrentamiento con funcionarios públicos. En fin, es una cuestión bastante compleja, y fue por esa razón que nosotros decidimos hacerla pública mediante este comunicado. Fabián, ¿por qué consideran que se está dando este incremento en tan poco tiempo? Bueno, es un poco esto que mencionaba recién, ¿no? Cuando empieza a generarse un ambiente de cuestionamiento hacia la práctica periodística, que muchas veces no tiene fundamento, simplemente nace de un malestar por parte de funcionarios o de actores públicos. Cuando estos actores públicos no salen a repudiar o a cuestionar estos casos, es decir,
acá no solo estamos teniendo la aparición de demandas judiciales por parte de funcionarios públicos, de legisladores, sino que también estamos presenciando un silencio de las autoridades nacionales que deberían salir a condenar este tipo de prácticas. Yo les mencionaba recién los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. La Comisión no solo cuestiona la presentación de este tipo de demandas cuando se trata de asuntos de interés público, sino que también cuestiona que las autoridades gubernamentales no salgan a repudiar estos hechos, porque se estuviera dando un aval para que miembros del gobierno, funcionarios públicos, legisladores u otro tipo de actores sociales tuvieran vía libre o se vieran con la suficiente legitimidad como para empezar a presionar sobre los periodistas para que dejen de hablar de determinados temas. Uh-huh. Y eso es peligroso, porque por lo que les decía antes, porque empieza a aparecer la autocensura y porque empieza a afectarse seriamente la calidad de la información que le llega a la población. Si los periodistas dejan de informar sobre muchos temas de interés público, en definitiva la que termina perjudicándose es la gente, la población que no tiene acceso a buena calidad informativa y por lo tanto tiene menos herramientas para tomar decisiones informadas sobre las cosas que las afectan públicamente. Entonces, acá hay toda una combinación de factores que nos parece importante destacar y por eso es importante también que los medios de comunicación hablen de este tema, pongan el tema en la agenda como lo están haciendo ustedes y permitan que las audiencias, los lectores, los televidentes puedan empezar a plantearse esa cuestión de ahora, si efectivamente les está llegando información de calidad. Werner, las personas denunciadas, los periodistas, ¿tienen perfiles o características particulares? ¿Tienen similitudes entre sí? Bueno, acá hay distintos perfiles. Tenemos desde periodista deportivo que fue denunciado por el expresidente de un club porque informó sobre lo que se discutió en una asamblea. Tenemos un legislador que se vio ofendido por los comentarios de un periodista cuando organizó una conferencia de prensa en el Parlamento. Tenemos una legisladora que amenazó a un periodista con hacerle un juicio porque no había tomado textualmente lo que ella había tuiteado. Tenemos un ministro de Estado que le dijo a un periodista que si no retiraba una publicación le iba a hacer un juicio. O sea, esto en el departamento de Maldonado. Tenemos un periodista en Tacuarembó que tuvo que enfrentar una demanda judicial de un director departamental de salud porque el periodista informó sobre algunos detalles de su gestión en la dirección de salud. O sea, hay perfiles distintos. Fabián, ¿el cambio de gobierno tiene que ver con este crecimiento de juicios presentados y amenazas de denuncias? Y yo no tengo elementos como para decir que el cambio de gobierno incidió. Sí puedo hablar de que en un periodo que va desde el mes de julio al mes de septiembre se multiplicó de manera absoluta, por lo menos para nosotros hasta el momento, absolutamente injustificada, incomprensible la cantidad de juicios. Ahora, ¿hay índices o cifras similares en años para atrás que lleve el registro Info? O sea que esto es inédito, digamos, nunca se había dado un caso así. Sí, en 3 meses 11 casos de judicialización de periodistas es inédito, nunca había pasado. Por eso yo les decía que me refería a lo que nosotros alertábamos en el informe de monitoreo, que había un clima de hostigamiento, de estigmatización, en algunos casos hasta de persecución pública, imputándole intenciones políticas partidarias o pertenencias a grupos de interés, a periodistas o a medios de comunicación. Y si eso se instala en el discurso público y las autoridades no salen a repudiarlo, lo que termina pasando es esto, que hay gente que se cree con la posibilidad de salir a enjuiciar periodistas. También hay que dejar claro una cosa. En la mayor parte de los casos, estos juicios terminan en el archivo. Entonces uno se plantea, bueno, pero entonces ¿para qué estas personas llevan el caso a la justicia,
gastan plata en abogados, se someten a un proceso judicial, recargan la labor del Poder Judicial, que debería estar ocupándose de temas mucho más importantes y complejos. Ajá. Y la conclusión a la que uno puede llegar es que lo que se busca es el amedrentamiento del colectivo de periodistas. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, hubo un juicio contra La Diaria. Y Caras y Caretas también. Sí. Y Caras y Caretas, de una funcionaria, en realidad que no llegó a ser funcionaria, que no está claro, porque de verdad no está claro cuál es el objetivo del juicio. Si es que los medios se retracten cuando la información que publicaron está probado que es cierta, si ella se siente afectada en algo y quiere un resarcimiento, lo cual tampoco corresponde. Entonces, bueno, cuando el malestar de los funcionarios, de los actores públicos, de los gobernantes, se empieza a judicializar, hay un montón de consecuencias negativas, tanto para la gente, como les mencionaba antes, como para los periodistas. Fabián, en este tema que te consultábamos recién, desde si tiene que ver el cambio de gobierno, vos decías que bueno, que no lo podés decir directamente, pero que se llaman a silencio, pero no solamente se llaman a silencio, porque dentro de la rendición de cuentas hay un artículo que justamente se introdujo ahí por parte del Ejecutivo que tiene que ver con la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública, y ahí establece que la información es pasible de un pedido de acceso, solamente podrá ser solicitada en caso de que el organismo no cumpla con la periodicidad en la publicación. ¿Qué postura tiene CAINFO sobre esto y qué lectura hace justamente de esta acción por parte del Ejecutivo? Bueno, nosotros cuando se publicó el texto original de la rendición de cuentas, emitimos un comunicado junto con la red de gobierno abierto, que somos 16 organizaciones de la sociedad civil, alertando sobre la inconveniencia, el peligro y el impacto que iba a tener si se aprobaba ese artículo en el derecho de acceso a la información pública. Hicimos un planteo en el Consejo Consultivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, que CAINFO integra como parte de esa red de sociedad civil, y la Unidad de Acceso a la Información Pública, que es el órgano garante de cumplimiento de la ley, compartió nuestro planteo y envió una carta en la que planteaba que esa reforma legal es regresiva e innecesaria. O sea que esta visión que nosotros planteamos es compartida por los expertos del gobierno en materia de acceso. Por lo que hemos sabido en los últimos días, durante una comparecencia del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al Parlamento, él se comprometió a retirar esa redacción de la rendición de cuentas, a revisar el tema y a buscar algún tipo de acuerdo que permita salvar estos grandes problemas que implica este texto. Ahora, más allá de eso y de esa voluntad que nosotros saludamos y que nos parece saludable, acá hay una cuestión que va más allá de este artículo puntual y tiene que ver con que ya son varias las iniciativas que partieron desde el gobierno que implican una limitación al derecho de acceso a la información pública. Ya las había en la ley de urgente consideración, que está aprobada y que está en vigencia. Existe ahora con este articulado. Entonces nosotros también, más allá del caso puntual, vemos que hay un ambiente... O sea, ¿este cambio en el acceso a la información pública tiene algún vínculo en la preocupación que ustedes tienen respecto a la libertad de expresión y la libre circulación de información? Y por otro lado, Werner, ¿cuál es la postura de CAINFO sobre la ley de medios y dónde se encuentran las principales preocupaciones con esta ley? Te contesto lo primero. Sí. Obviamente, la afectación al derecho de acceso a la información implica un retroceso en materia de libertad de expresión. Una brevísima explicación. El derecho de libertad de expresión tiene 3 componentes, según está definido por los estándares internacionales, que implica el derecho a buscar, a recibir y a difundir información. Obviamente, el acceso a la información pública tiene que ver con buscar información y también con difundir esa información que uno busca. Si uno afecta el derecho de acceso a la información, inevitablemente está afectando la libertad de expresión. Por lo tanto, sí, indudablemente, si se empieza a restringir ese derecho y se toman decisiones y se aprueban normas que son regresivas, se está afectando el derecho a la libertad de expresión. Y de algún modo,
este debate bastante extraño que se está dando con el tema de la ley de medios, porque tenemos un gobierno que ha planteado desde la campaña electoral que uno de sus principales objetivos era derogar la ley que está vigente y aprobar un nuevo marco. No lo está consiguiendo porque no hay acuerdo en el gobierno de coalición, pero al mismo tiempo no se está aplicando la ley que está vigente, que nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo hemos dicho a través de la Coalición por una Comunicación Democrática y lo hemos dicho también como CAINFO, que esa ley que está vigente hoy es producto de una discusión abierta, plural, que tuvo el respaldo de organismos internacionales como la Comisión Interamericana, como UNESCO, como UNICEF, y es un proceso totalmente distinto y opuesto a este proyecto que se está discutiendo hoy, que fue una discusión cerrada, sin consulta a las organizaciones sociales, y que además también resulta regresiva en un montón de aspectos respecto a la legislación que está vigente. O sea que eso también se podría atar a lo que decía antes, ¿no? Acá ha habido una serie de propuestas y de acciones muy concretas que implica regresión en materia de derechos en varios aspectos que tienen que ver con la libertad de expresión. Ahora, por estos días, se presentó un proyecto de ley de reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública, lo presentó la oposición, pero nos parece que esa es una buena oportunidad para plantear todas estas cuestiones, para habilitar un debate en el Parlamento con la convocatoria de los actores del sistema, para empezar a definir efectivamente cuál es el ánimo que existe en el poder político. Si hay ánimo de cumplir con la ley, si hay ánimo de respetar los estándares internacionales, o si definitivamente hay un ánimo de, si se considera que la ley que está vigente es excesivamente no sé, abierta, no sé cómo, no sé cuál. ¿De qué manera no se está respetando la ley de medios del 2014? Y bueno, por ejemplo, nunca se constituyó el comité consultivo que estaba dispuesto en la ley. Se inició en algún momento un proceso que llegó a la presentación de postulaciones, pero nunca se votó en el Parlamento la integración de ese comité. Ese es uno de los ejemplos. No se están haciendo convocatorias a audiencias públicas para el otorgamiento de licencias. Hemos sido testigos todos, porque lo han hecho público las empresas, de un proceso de acumulación de frecuencias por parte de grupos económicos que incluso construyen grandes complejos y acumulan esas emisoras en un mismo edificio, y nunca se ha ido a hacer una inspección en esos lugares. Como nosotros desde CAINFO y desde Observacom, que es otra organización de la sociedad civil, hemos presentado consultas en la URSEC por 2 casos puntuales, y la URSEC dice que considera que no hay ningún tipo de violación a la ley cuando estamos hablando de grupos que acumulan 7 o 9 frecuencias. O sea, todas aquellas modificaciones que quieren hacer con la ley de medios nueva, en realidad las están haciendo por otro lado o no están respetando la ley vieja. Claro, la ley vieja no, la ley vigente. La ley vigente, la del 2014, exactamente. Claro, hay que recordar que esa ley sigue vigente, nunca se derogó. Totalmente. Que incluso es una ley que fue sometida a un rigurosísimo examen por parte de la Suprema Corte de Justicia de su constitucionalidad, porque se presentaron 27 recursos de inconstitucionalidad, de los cuales fueron rechazados 25 de manera completa y solo 2 fueron admitidos de manera parcial. O sea que estamos hablando de una ley perfectamente constitucional que no se aplica, no porque sea inaplicable o inconstitucional, sino que no se aplica porque los gobiernos, el anterior y este que está ahora, no la han aplicado de manera completa. Entonces, bueno, esa es como un poco la situación que nosotros hemos venido señalando desde hace un buen tiempo, y vemos que van apareciendo señales como esta de los juicios que se presentan contra periodistas. ¿Cuándo van a hacer el próximo monitor? ¿Hay una fecha? Bueno, el informe que nosotros presentamos es anual, se presenta en el mes de mayo con el Día Mundial de la Libertad de Expresión,
pero en función de todos estos elementos nuevos que han ido apareciendo en el último tiempo, seguramente presentemos una actualización para el 23 de octubre, que es el Día del Periodista en Uruguay, que incluiría el periodo que va desde el 3 de mayo, que es la presentación del informe anterior, hasta los primeros días de octubre seguramente. Fabián Werner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, te agradecemos este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buena jornada. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.